Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y nos toca hablar acerca de la ingeniería de métodos. Ahorita comenzaremos con un poco de historia. Bueno, yo les hablaré sobre la historia de la ingeniería de métodos. La historia de la ingeniería de métodos comienza a través de la Revolución Industrial, que fue a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Esto fue que ocurrió en Gran Bretaña, Inglaterra. Aquí es donde todo comenzó, pero luego esto se expandió en Europa continental y América. Ahí fue donde algunos de los conceptos primordiales y grandes estudios comenzaron a sobresalir, y algunos de estos fueron como las líneas de producción a cargo de Henry Ford, la productividad y la calidad de numerosos procesos productivos. Al pasar el tiempo se comenzó como a escuchar el nombre de Frederick Taylor, que ahora, bueno, es llamado comúnmente como el padre del moderno estudio de tiempos, el cual él comenzó su trabajo en el año de 1881. Frederick Taylor desarrolló un sistema basado en el concepto de tarea, el cual él proponía que la administración de una empresa debía encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos con un día de anticipación, y que cada hombre debía recibir instrucciones por escrito que escribieran la tarea que detallaba. Al surgir abundantes investigaciones, muchos decidieron como aportar al estudio de movimientos y tiempos. Algunos de los principales personas que dieron inicio a esto fue Carl George Barth, que en sus principios desempeñaba su labor como colaborador de Frederick Taylor. Él fue el que postuló una regla de cálculo para producción y también investigó el número de pie libras de trabajo que un hombre podía efectuar en un porcentaje de día. Otro de los que inició fue Henry Gantt, que fue en 1917, que creó un sistema de representaciones gráficas que permitían medir la actuación en el trabajo real y también describía en paralelo los programas proyectados. Ahora en día es conocido por hacer el empeño en los factores humanos, en el estudio más preciso de las dificultades presentes, en el desarrollo de las actividades y la importancia del liderazgo en los campos de trabajo. Y la otra principal persona que inició fue Franklin Roosevelt, que fue cuando los estudios de los movimientos de la ingeniería de métodos tomaron un alto impulso en la Segunda Guerra Mundial, cuando apoyó el establecimiento de estándares, de los cuales resultó un incremento en la producción. Dale. Bueno, ahora les hablaremos sobre qué es el estudio o ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos es la técnica que se encarga de aumentar la productividad con los mismos recursos o obtener los mismos resultados con menos recursos dentro de una organización. Para ello empleando un estudio que es sistemático y crítico de las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo. El objetivo fundamental que tiene el estudio de métodos es el aplicar métodos que sean mucho más sencillos y a la vez más eficientes para que de esa manera se pueda aumentar la productividad de cualquier sistema productivo. Eh, el estudio de trabajo tiene dos técnicas fundamentales, el estudio de métodos y la medición de trabajo. Para la medición de trabajo, esta se basa en la aplicación de diversas técnicas que se realizan para determinar el contenido de una tarea definida, fijando el tiempo que un trabajador que es calificado invierte en llevarla a cabo, con un arreglo a una norma de rendimiento que ya está preestablecida. Algunos de sus objetivos principales son buscar la manera de aumentar la eficiencia del trabajo, proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a otros sistemas de la empresa, como también lo pueden ser el de los costos de programación, de la producción, de la supervisión, etcétera. Algunas de las técnicas para la medición del trabajo
son el aprovechamiento de la mano de obra, observar datos históricos, la reducción de costos de producción, la mejor utilización de los recursos humanos, materiales primos y equipo necesario, también el estudio de tiempos con cronómetro, descomposición de micromovimientos y observación instantánea. La evolución del estudio de métodos consiste en abarcar en primera instancia lo general para luego abarcar lo particular. ¿Qué quiere decir con esto? Que el estudio de métodos debe empezar como por lo más general dentro de un sistema productivo que se podría decir que es el proceso, para luego llegar a lo más particular, que es decir, la operación. En muchas ocasiones se presentan dudas acerca del orden de aplicación tanto del estudio de métodos como de la medición del trabajo. Entre algunas de las competencias y retos de un ingeniero de métodos son que ellos tienen que buscar minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizan los costos especificando los materiales directos e indirectos que son como más apropiados para la producción de bienes y servicios. Efectúan la producción sin perder de vista la disponibilidad que tienen ellos de la energía. Proporcionan un producto que cada vez es más confiable y de alta calidad. También realizan la producción considerando cada vez más la protección necesaria de las condiciones ambientales. A veces aplican un programa de administración según un alto nivel humano. Muchos se preguntarán para qué hacer un estudio de métodos o como para qué nos sirve. Bueno, en pocas palabras es para aumentar la productividad del trabajo. Esto se logra reduciendo el contenido del trabajo. Por lo tanto, el estudio de métodos involucra bastantes áreas como lo pueden ser diseñar, formular, seleccionar los mejores procesos de métodos, insumos, materiales que logren mejorar el trabajo de la empresa. Ahora les hablaré un poco acerca de las normas ISO. Las normas ISO son un conjunto de normas que estas están orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia que ha tenido internacionalmente está adecuada por los procesos globalizadores que se dan de la economía y el mercado y el poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores sobre estas normas. Ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, estas hayan ido ganando un gran reconocimiento y a la vez una aceptación internacional. Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización, que eso es lo que significa las siglas ISO, y se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas que éstas especifican la gestión aplicable en cualquier tipo de organización. Eh, en base a la finalidad y objetivo inicial, debido al prestigio que ellos han ido ganando durante el tiempo, las normas ISO suponen importantes beneficios para las empresas, compañías y organizaciones en general. Entre algunas de las ventajas de las normas ISO para las empresas eh, están que proporcionan elementos para una organización que pueda alcanzar y a la vez mantener muchos niveles de calidad en un producto o servicio. Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente que cada vez va siendo más exigente. Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de productividad. Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja competitiva. Implementar procesos de mejora continua. Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes, administraciones y a mercados internacionales. La ingeniería de métodos, como ya les he dicho, es sistemática. ¿Qué quiere decir con esto? Que sigue un proceso que ya está estructurado para la aplicación a través de fases, las cuales son 8 fases. Para tenerlo un poco más claro, mis compañeros les hablarán un poco acerca de ello.
La etapa 1 es seleccionar el trabajo al cual se hará el estudio. Tenemos que partir de la siguiente premisa para entender esta etapa. Cualquier proceso o actividad de un trabajo puede ser objeto de estudio o a ser mejorado. Nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué debemos estudiar? Como ya sabemos, más en las empresas en El Salvador no disponen de tiempo, personal y dinero ilimitado como para mejorar todo lo mejorable desde el estudio del trabajo. Así pues bien, conviene que aquello que seleccionemos para ser estudiado tenga un gran impacto. Para eso existen una serie de consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es la consideración económica. Para entender esta, tenemos que preguntarnos cuál es el impacto económico de lo que se pretende estudiar. Para entenderla, los siguientes escenarios tienen un impacto económico alto. La siguiente, por favor. Estas son actividades muy repetitivas y que involucran mucho personal, transporte de material por largas distancias, fijación sobre los productos que más rentabilidad generan, fijación sobre los productos que más tiempo de producción quieren, fijación sobre los procesos que generan más desperdicios y por último tenemos las operaciones con proporción de causas-consecuencias muy marcada por cuellos de botella que ralentizan la producción. Para los que no sepan qué es un cuello de botella, el siguiente. Un cuello de botella se denomina a todo elemento que disminuye o afecte el proceso de producción en una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas actividades que disminuyen el proceso de producción, incrementando los tiempos de espera y reduciendo la productividad, lo cual genera un aumento en el costo final del producto. Para evitarlo, las empresas deben identificar cuáles son las principales causas que la generan, que unas posibles causas puede ser la falta de materiales, el personal mal preparado, falta de almacenes y el desinterés administrativo. Son de las 4 principales causas. Identificar los cuellos de botella en un proceso de producción nos ayudará a que la empresa evite contratiempos y pérdidas que serán difíciles de recuperar. La siguiente. Otra de las consideraciones que tenemos son las consideraciones técnicas o tecnológicas. Dados a los avances recientemente en la industria, la generación de procesos competitivos a través de un nivel tecnológico adecuado es una alternativa que toma suma relevancia hoy en día. Sin embargo, una renovación tecnológica debe precederse de un estudio previo que determine la justificación del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia o la información que alimente el nuevo proceso tecnológicamente superior sea fundamental o por lo menos útil para la empresa, para que el efecto logrado minimice los ciclos fundamentales de la organización y no termine agilizando los procesos infructuosos. A veces es posible potenciar un trabajo con un cambio en la maquinaria o actualizando la tecnología que interviene en estos. Siempre en estos casos se debe valorar el dinero, pero si la relación costo-beneficio está al lado del beneficio. Pero lo más importante de esta consideración es que el estudio de métodos consiga exhibir que la adquisición de la nueva tecnología va a mejorar el trabajo de la organización. La siguiente consideración que tenemos son las consideraciones humanas, que pueden ser una de las más importantes porque existen trabajos que no les gusta al personal, bien por ser monótonos, cansinos o de alto riesgo. La ingeniería de métodos busca mejorar este tipo de trabajos para que sean más cómodos para el personal. Es seguro que aportará beneficios a la organización si se logran mejorar estas áreas. Este criterio de selección se fundamenta en la consecución de un equilibrio entre la eficiencia económica y el nivel de satisfacción o confort del trabajador, dado que existen múltiples procesos de optimizarse desde el punto de vista económico, pero que dicha optimización generaría monotonía, riesgo, falta o cualquier tipo de factor negativo para el personal. La siguiente etapa, que puede ser una de las
partes más importantes es registrar por observación directa. ¿Qué quiere decir esto? En esta fase, el estudio de método debemos registrar todos los hechos del método existente, reunir todos los hechos importantes relacionados con el producto o servicio. Esto incluye dibujos y especificaciones, requerimientos cuantitativos, requerimientos de distribución y proyecciones de la vida prevista del producto o servicio. En esta etapa, sobre todo, nos ayudamos de diagramas. Uno de ellos y el más importante puede ser el diagrama bimanual, que es probablemente la mejor herramienta de registro de la información escrita que tiene el estudio del operario. Este diagrama consiste en que es una actividad que muestra la relación de las manos del operario entre ellas, que quiere decir que este diagrama registra la sucesión de hechos mostrando las manos y en ocasiones los pies del operario, ya sean en acción o en reposo. Otro de los diagramas más utilizados es el diagrama de actividades múltiples. Se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una sola estación de trabajo a la vez. Además, aquí el tiempo es importante para llevar a cabo el balance de las actividades del hombre y las maquinarias. Y otro muy importante son los cursogramas. ¿Qué son los cursogramas? Es una representación gráfica con la que logramos de forma sistemática y secuencial documentar las actividades que realiza una o más personas al trabajar con clientes. De aquí hay más herramientas que pueden ser diagramas de hilo, gráficos de trayectoria, entre otros. Siguiente. Bien, la etapa 3, que es examinar críticamente lo registrado. Cuando hablamos de examinar críticamente lo registrado, estamos haciendo referencia a que hay que hacerlo con un espíritu crítico. ¿Por qué? Bueno, con el registro de las actividades que hicimos en la etapa anterior, ya tenemos como una idea inicial del proceso o del trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta que nunca hay que aceptar el método actual como la mejor forma de hacer las cosas y siempre hay que andar buscando cómo podemos mejorar los procesos. Y además es que hay que encontrarle la razón lógica por la cual las cosas se hacen como las estábamos haciendo. Diciéndolo en otras palabras, el espíritu crítico implica profundizar tanto como sea posible en el detalle de los procesos y en el trabajo. Siguiente, por favor. Para lograr esto, pues se han creado varias técnicas para profundizar en lo registrado y una de estas y la más ocupada es la técnica del interrogatorio, que esta surge por una rima que Rudyard Kipling colocó en una de sus obras llamada El hijo del elefante, la cual decía que tengo 6 sirvientes honestos. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Entonces, esta rima es la base de la técnica del interrogatorio y esta en sí consiste en una serie de preguntas realizadas de forma sistemática para encontrar mejores formas de llevar a cabo los procesos, ¿verdad? Inicialmente, estas preguntas buscan extraer los siguientes elementos. El propósito, que va relacionado con la pregunta ¿qué? El lugar, que va relacionado con la pregunta ¿dónde? La sucesión, que va relacionado con la pregunta ¿cuándo? La persona, que va relacionado con la pregunta ¿quién? Y los medios, que va relacionado con la pregunta de cómo. Entonces, todas estas preguntas llevan como un objetivo el perfeccionamiento de los métodos del trabajo. Entonces, es vital que el ingeniero de métodos se enfoque en la comprensión real de los procesos para evidenciar las mejoras a través de la técnica del interrogatorio. Siguiente, por favor. Bien, en la etapa 4, que es idear o establecer el método. Siguiente, por favor. Ahora, gracias al paso anterior,
ya sabemos todas las ineficiencias que tiene nuestro trabajo o el proceso, ¿verdad? Entonces, hay que ver las posibles mejoras involucrando a todo el personal para poder idear el método que se va a mejorar. Entonces, también en esta etapa se ocupan preguntas similares a la etapa anterior, solo que estas ya van dirigidas como a la implementación, ¿verdad? Ya sería qué se debe hacer, dónde se debe hacer, cuándo se debe hacer, quién lo debe hacer y cómo se debe hacer. Siguiente. La etapa 5, que es evaluar el método propuesto. Esto lo vamos a llevar a cabo con las herramientas que ya mencionó mi compañero en la etapa número 2, que eran los cursogramas, el diagrama bimanual, el diagrama de hilos y los otros, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a poder ver si el método ideado que estamos poniendo a prueba genera mejores resultados que el método que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, pero en este punto es importante mencionar, ¿verdad? Que no estamos diciendo que en esta etapa el método ya está implementado, o sea, solo estamos haciendo una evaluación para ver si habrá mejoras. Y si es que habrá mejoras, pues es porque el escenario y las condiciones de nuestro entorno nos lo permiten. Pero en ocasiones es posible que al evaluar el método propuesto, eh, ya sea que nos toque adquirir tecnología o cambiar la infraestructura, pues ya se nos complique un poco, ¿verdad? Y también está claro que si el método que estamos evaluando no causa mejoras, pues hay que descartarlo, ¿verdad? Y empezar de nuevo y así estamos hasta que logremos ver algún cambio significativo. Entonces, el ingeniero de métodos deberá estimar las mejoras que se pueden obtener a través de los métodos cuantitativos como ponderaciones. Bien. Vaya, la etapa 6 es la definición del método mejorado. Vaya, para establecer el método propuesto es importante que sea definido de una manera muy cuidadosa, ya que en todas las operaciones que no sean con máquinas o maquinaria especial que se base en el control numérico del proceso, es necesario que se escriban las normas de ejecución. Es decir, que se debe de crear como un manual de instrucciones del operativo, los cuales estos deben de tener un propósito. El primero es que se deja constancia del método mejorado con todos los detalles que sean necesarios. El segundo propósito es que se pueda utilizarse en el proceso de exposición del nuevo método a la dirección, a los supervisores y a los operarios. El tercer propósito es que facilita la formación o readaptación de los operarios, los cuales estos pueden consultar hasta que se familiaricen por completo con el nuevo método. Y el cuarto propósito es que en ella se basan los estudios de tiempos que se hacen para normalizar los procesos, aunque algunos de estos elementos que se consignen en ella pueden no ser los mismos que se descompongan en el estudio de los tiempos. Dale. También está la hoja de instrucciones que indica en términos prácticos los métodos que debe aplicar el operario al manejar la operación. Estos son tres, los cuales son: la primera es la herramienta y equipos que se utilizarán y las condiciones generales del trabajo. El segundo es el método que se aplicará en el trabajo, en el equipo. Y el tercero es el diagrama de la disposición del lugar del trabajo, en el cual, por ejemplo, puede ser un croquis de la herramienta o una plantilla. La etapa 7 es la implementación del método mejorado.
La fase de la implementación representa uno de los más grandes retos del especialista del estudio de métodos, ya que los dotes personales dependen del éxito de la puesta en marcha de de las mejoras definidas. Esto es importante valorar que la cooperación activa de la dirección, los sindicatos y los supervisores, además de la capacidad personal de explicar de manera clara y sencilla lo que se propone, la implementación del nuevo método se divide en 5 etapas, las cuales pueden ser: la primera es de obtener la aprobación de la dirección. La segunda etapa es conseguir que acepte el cambio del jefe del departamento o del taller. La tercera es conseguir que acepten el cambio los operarios y sus representantes. La cuarta etapa es enseñar el nuevo método a los trabajadores. Y la quinta es seguir de cerca la marcha del trabajo hasta la seguridad de que se ejecute como estaba ya previsto. La etapa 8 es el mantenimiento del método mejorado. Ese es el proceso de mantenimiento, parte del reconocimiento de la naturaleza humana de adaptarse a las normas establecidas de manera reciente. Como ingenieros industriales, serán muchas las veces que nos encontraremos con situaciones en las que, al intentar efectuar un estudio de tiempo, el método seguido por los operarios no corresponde ya al método que se había dado. Puede ser un motivo porque se infiltraron los elementos nuevos, pero esto se puede prevenir con una actitud vigilante por parte del especialista. En su momento puede ser el supervisor o el jefe de línea. Estas nuevas mejoras no deben excluirse. Por eso se deberá debatirse y llegar a un acuerdo final. Listo. Bien, los softwares y las herramientas. Entre las herramientas más usadas, pues hay que mencionar Word, PowerPoint y esta Visio, que está diseñada para personas que buscan una plataforma de diagramación con una gran variedad de símbolos y de diagramas, ¿verdad? Para que puedan eh, representar lo registrado de una manera compleja, pero pero a su vez más sencillo para que todos lo puedan comprender, ¿verdad? Está también Actual Workflow, que también permite realizar diagramas, pero de una manera como más general. Esta herramienta hace los diagramas, pero también el ingeniero le toca poner un poco más de su parte como para poder modelarlo completo, o sea, es un poco más manual. Y adicionalmente tenemos Rockwell Arena, que también esta nos permite hacer diagramas, pero con el componente adicional de que se pueden simular los procesos implementados. Entonces es una herramienta que va un poco más adelante del concepto que ya queremos implementar nosotros ya en el trabajo, ¿verdad? Gracias.